Enrique. Súper interesante entrevista, Carla, que estábamos en realidad buscando en este programa desde hace ya varias semanas, no sé si meses, pero varias semanas, porque por supuesto la política exterior es fundamental. Este gobierno tuvo pues un primer canciller con quien habíamos pactado la entrevista y ya lo tuvimos como ex canciller al señor Béjar, y sin duda fue una noticia relevante que Óscar Maurtua volviera a asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por supuesto, el embajador Maurtua es un diplomático formado en Torre Tagle, que es una de las instituciones pues, centrales de nuestro país. En momentos como esto es donde el peso de las instituciones se ve, además, y eso en medio de un mar que no siempre está tranquilo, es, como digo, sumamente relevante. Así que tengo el gusto de recibir al canciller de la República esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches, Enrique. Un gusto, embajador, verlo. Lo mismo de mi parte. Bueno, a ver, lo primero, en lo inmediato, antes de entrar al tema de la agenda de la política exterior, se ha anunciado que se deja sin efecto la designación del señor Richard Rojas como embajador ante Venezuela. Se toma esta decisión por su situación, penal, las investigaciones que se están Rápidamente hagamos una revisión de lo que es en derecho diplomático, derecho internacional. Hay una etapa inicial en la cual se propone a un candidato ante una nación amiga acreditar como agente diplomático, como embajador, ¿no?, para representar a la nación. Es una potestad que está basada en la Constitución, que es de dominio público, conduce el jefe de Estado. Seguidamente viene la circunstancia en la cual, pasado dependiendo, hay gobiernos que demoran mucho tiempo, los reinos generalmente toman 90 días. Yo recuerdo, fui nombrado a Tailandia, fueron 90 días, porque es el Consejo Supremo de la Corona que adopta esta decisión. Se solicita el agreement, el agremán, y se otorga el placé. Esto fue concedido, en el caso que tú aludes, en efecto por el gobierno de Venezuela. Pero restaba, y así fue anunciado hace exactamente una semana, pero restaba formalizar esa propuesta que se ha quedado ahí, propuesta. No ha sido formalizada en el instrumento. ¿Qué supone? Que esa propuesta, ya aceptada por el gobierno receptor, pasa a ser redactada en una resolución suprema que firma el jefe de Estado con el ministro de Relaciones Exteriores. Y es elevada al Consejo de Ministros, quien aprueba tal designación. Puede sonar formal, ritual, pero es fundamental. Nada de eso se ha llevado a cabo. Entonces la propuesta se quedó en propuesta. Ahora, estaba dentro de la cuota de los embajadores políticos. Es un nombramiento controversial, no se lo tengo que decir. No, es un derecho que le asiste al jefe de Estado. La ley del servicio diplomático establece que el jefe de Estado tiene una capacidad de nombramiento de 12 jefes de misión. Y esta era una de las personas. El requisito de versación, porque se dice que no cumplía el señor Rojas los requisitos. Se ha repetido muchas cosas, no vamos a entrar. Yo voy a hacer precisiones adecuadas en la Comisión de Relaciones Exteriores, a la que yo he solicitado que me acoja para poder hacer la descripción de todo este tema, que ha habido cierta exacerbación. Quien desempeña las funciones de jefe de campaña y que logra o que contribuye o que coadyuva a que se convierta en jefe de Estado, ese candidato tiene cierto valor en términos políticos, ajenos a simpatías o a antipatías en este país tan polarizado como el que vivimos, ¿no? Ahora, entonces, sí, se estimó que era una persona que estaba con esas... Si ha logrado encumbrar, el propio presidente tiene sus atractivos, su personalidad, y ha sabido contactar, engarzar también con la opinión pública, que es reconocido urbi et orbi. Pero tiene que haber habido alguien que ha estado coadyuvando, colaborando, organizando toda esa infraestructura, en fin, tantas cosas que demanda una campaña política,
Y lo quieren postular ese es el verbo, quizá, postular para tal responsabilidad. Usted tiene una agenda muy interesante con varios puntos que quiero tocar, pero no puedo dejar de preguntarle sobre el tema Venezuela. El vicecanciller señaló hace algunas semanas, cuando todavía estaba el señor Bellido, que no se reconocía autoridad legítima desde enero en Venezuela. Esto obviamente era porque la asamblea que estaba en funciones había dejado de existir. El señor Guaidó ya no era representante, eso estaba clarísimo. Y era, digamos, esto iba con la línea del Grupo de Lima, la última declaración que hizo el Grupo de Lima, en realidad. Y sabemos que el Grupo de Lima probablemente para muchos cumplió sus ciclos, para otros no, pero para muchos cumplió sus ciclos. Pero el hecho de restablecer relaciones a nivel de embajada con Venezuela no rompe una línea clara de la que había sido la política de Torre Tagle en los últimos años, por favor. Nunca se dejó de tener relaciones diplomáticas con Venezuela. Ahí hay un gran error que también será debidamente puntualizado. Está bien. Entonces, lo que se ha hecho ha sido, en la coyuntura de hace una semana, elevarlas a una dimensión, porque hay una expresión que es muy importante tener presente. En CELAC el presidente resalta que va a tener relaciones con todos los países. Eso se sustenta en dos principios, en la llamada igualdad jurídica de los estados y en la universalización de las relaciones diplomáticas. Dos principios reconocidos, fomentados por Naciones Unidas y que se sustentan en el derecho internacional. Por ende, nunca se interrumpieron, se han ponderado. Hay muchos países de la región que mantienen relaciones, como que también hay muchos países que se apenan y que nos destacan y nos relievan como país visionario, diplomacia visionaria, que ha sabido prevalecer en la relación. Que hay países, la región vive una polarización que es notoria, no hay que ser versado en relaciones internacionales, ni diplomáticos, ni nada por el estilo. Pues hay países que han interrumpido sus relaciones, las han roto. El Perú no lo hizo. Y en eso nos reconocen que tenemos esa habilidad. No soy yo soy un ave de paso. Ojalá que no, ¿ah? Bueno, gracias. Se lo digo. Pero sí le digo que es algo trascendente. Me enorgullezco de pertenecer a una de las más sólidas instituciones que ha dado esta nación, nacida con la República. Y los diplomáticos peruanos somos visionarios, modestamente. Somos capaces de saber que el Perú, que es un país emergente, con visión hacia el Pacífico, pero que también es andino y amazónico, y que además que tiene que tener siempre buenas relaciones con todos los países, que se han resuelto los temas incluso un país tan complicado ahora como Venezuela. O sea, sin duda, pero un país que acogió en su momento a numerosa población peruana, que hay momentos históricos en que nos apoyó en situaciones muy complejas. Por eso es que sugerí, pero optaron en la comisión por no derivarme a una comisión reservada. Hay cosas muy importantes que decir. Lo trascendente es que países de mayor desarrollo que nosotros nos reconocen que hemos tenido la capacidad de no obstaculizar esas relaciones. Y creo que todo eso se retrotrae, Enrique, a algo que no soy yo. Es una filosofía que encarna con total lucidez la actuación de Raúl Porras Barrenechea, 62, en la OEA, Costa Rica, cuando se debate el tema cubano, dice, no se puede aislar a una nación. Y en eso el Perú ha tenido muchas consecuencias. Ergo, puede haber discrepancias. Como lo dijo el presidente CELAC, puede haber discrepancias de orden ideológico. No vamos a tenerlo. Mantendremos relaciones con todas las naciones del continente. Es lo que está vigente en Venezuela. Ya se ha generado un diálogo entre gobierno y oposición. Y eso es saludable. Hay una evolución que supera lo que tuvo en su momento gravitante de parte del Grupo de Lima, pero que ya ahora ha sido remontado. Para las partes que resuelvan su temática, dejémoslos a ellos que ventilen sus diferencias y que podamos vivir toda Sudamérica con democracia, en paz. Con democracia, eso es crucial. Con democracia, usted ha tocado el punto fundamental y usted se ha reunido con el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, con el señor Blinken.
¿Cómo ve la política exterior y cómo ve al gobierno peruano ahora mismo Estados Unidos? ¿Lo ve con resquemor, con confianza? Blinken, que además fue muy grato poderlo saludar por segunda vez, tuve ocasión de conocerlo en Naciones Unidas en semanas pasadas. Yo tengo 5 semanas en el cargo, casi 6 semanas acá. ¿No? Muy Pero tiempo. ahora las semanas, pues, canciller, pasan como huaicos. Como huaicos y con una intensidad. Sí, por eso, claro. Es verdad, es verdad. Bueno, tuvimos una ocasión de poder conversar. Nos ve dentro de esos lineamientos tan expresivos y tan trascendentes que se produjeron cuando el comunicado que emitió el Departamento de Estado, ¿no? En un momento histórico, muy gravitante. Así es, y determinante. reconociendo la elección. Reconociendo la limpieza, ¿no? El ejercicio democrático, componentes que fueron fundamentales. Pues hemos elaborado más. Blinken es un hombre muy agradable, muy informado. Ha visitado el Perú en años pasados. Él es un importante miembro del Partido Demócrata que había estado de viceministro, subsecretario del Departamento de Estado, viceministro, y esta vez le ha asumido el titularato y con mucha visión. Hemos estado en esta conferencia de inmigrantes. Respecto al Perú, con expectativas de colaborar, de apoyar, siguiendo muy de cerca todos los hechos que acontecen. Recuerde que uno de los adjuntos que tiene él, el subsecretario adjunto a él, es Brian Nichols, que fue embajador en el Perú. O sea, está muy informado y conoce muy de cerca a la embajadora Lisa Kenna, que es la actual embajadora en el Perú. Sabe de los desafíos. Pero, oiga usted, no ha habido luna de miel con este gobierno. Es una luna de hiel, ¿no? Bien, no voy a... Pero también hay que reconocer que el gobierno mismo está buscando, creo yo, su personalidad, por decirlo... Yo creo que la personalidad... Lo menos, ¿no? O sea, una luna de miel en esas circunstancias es complicada también. Si me permite, Enrique, volvamos a la visión norteamericana. Saben muy bien de que es un hombre, el presidente Castillo, de origen humilde, que es una expresión nacional, que ha alcanzado la primera magistratura con voto popular en elecciones libres y democráticas, que tiene un mandato que está enfatizado en los sectores menos pudientes, en los más humildes del Perú, con una visión social que quieren solucionar problemas emergentes y urgentes, pandemia, vacunas, salud, educación. Lo que viene reclamando un sector que ha sido a veces puesto de lado, olvidado, marginado, en fin, tantas calificaciones que han dado tantos gobiernos. Que es un hombre con valores, que es un hombre que tiene visión de engarzar al Perú hacia un futuro positivo, que ha convocado, lo acompañado, hemos estado con la US Chamber of Commerce. Todo eso lo sabe el secretario de Estado. Y precisamente en ese contexto comentábamos sobre la opción de OCDE, que creo que OCDE es muy importante para nosotros. Vamos a hablar de esa opción y también vamos a hablar del Gabinete Binacional después de la pausa con Bolivia, si le parece, por favor, canciller. Regresamos de inmediato. Recordamos su trayectoria, canciller Maurtua. Yo como reportero incluso lo he acompañado en varias misiones. Usted ha estado con Belaunde. Ahí yo no era reportero, tampoco, ya era más, pero sí con Toledo. Y ahora usted regresa luego, digamos, de estar un buen tiempo dedicado al tema académico, ¿no? A la Sociedad Peruana de Derecho Exterior. ¿Y cómo ve ese tránsito? ¿Cómo ve ese tránsito? Este es un gobierno, ya lo hemos dicho, pero es un gobierno peculiar, es un gobierno, usted lo ve como en construcción cuando nos referimos, digamos, porque la política exterior es un reflejo también de lo que es un gobierno, Hay un ¿no? axioma que se dice que la política interna se refleja en la política externa, que es lo que me ha encomendado el jefe de Estado, lo cual me honra muchísimo, por cierto. Sí, es un gobierno que encarna anhelos y expectativas de la población más urgida. Y eso creo que
que pongamos la OCDE, nuestra afiliación, que hablábamos en el intervalo, nos centra muy bien, ¿no? La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Y ahí el presidente lo ha entendido clarísimamente y dirige una carta en la cual al secretario general, este organismo desde la época de Gurría, que ha estado los últimos años, que ex canciller y ex ministro de Finanzas de México, ahora lo ha reemplazado un caballero de origen angloparlante, le dirige una comunicación por la cual ratifica el interés del Perú de adherirse. En América Latina ya son miembros de la OCDE, Chile, Colombia, México y Costa Rica. Bueno, nuestros socios de Alianza Alianza del Pacífico, excepto Costa Rica, claro. Pero nosotros tenemos la ventaja que ya estamos en APEC. 3 de nosotros, Colombia está en OCDE, pero no está en APEC. Y son cosas que se dan asimetrías, pero lo que nosotros intentamos es, ¿por qué OCDE? Porque OCDE nos va a asegurar buenas prácticas. Eso es importantísimo. Exacto. Y usted obviamente no va a manejar la gestión como tal de gobierno, pero a lo que voy, una crítica que se le hace a este gobierno es la voluntad con respecto a la gestión. Cómo manejar el gobierno, que OCDE precisamente te pone pues unos parámetros, como usted señala, bien exigentes. ¿Usted ve que el gobierno vaya en esa dirección? Yo creo que, mire, se lo dije hace un instante, Enrique, no ha habido luna de miel, hay luna de hiel. No le han dado un respiro a este gobierno todo el tiempo y eso es reflejo. En fin, no voy a entrar a especular en campos políticos que son de dominio público. Este país, nuestro Perú, tiene que abuenarse, tiene que reconciliarse para bien de todos. Tenemos todo y tenemos prognosis económicas que vamos a crecer, los precios mundiales de materias primas está estupendo. Claro, no vamos a ser meramente exportadores de materias primas, tendrá que haber cadenas de producción, cadenas de valor, clusters, sistemas que es la economía moderna y que se requiere. Vamos, yo le decía hace poco, esto de la segunda reforma, hay que decirle la reforma tecnológica, eso es, claro, quisieron un poco en un momento determinado. Yo estuve en el Cusco, vi la masa humana compacta en Sacsayhuamán, el clamor popular, la presencia muy marcada de la población con expectativas, con anhelos. Creo que la OCDE nos va a permitir. No hemos llegado ni a los 100 días. ¿Y cuántas veces han hablado de cosas que no se deben mencionar? Vacancias, etc. Oiga, acaba de ser ungido por el pueblo, estamos pidiendo... Bueno, pero entonces creo que OCDE es muy importante. Como a su vez creo también que es muy importante ya haber logrado que el 24, en 3 años, el Perú vuelve a ser por tercera vez, afortunadamente, el espacio económico más productivo, de mejores resultados. La cumbre de la APEC en el 2024. El Asia-Pacífico, del Atlántico, del Mediterráneo se ha pasado al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Ahí está la riqueza económica. Los mejores socios que tiene el Perú están, obviamente, China, Norteamérica, Canadá, todos los países de la ASEAN. Esos son buenos socios económicos para nosotros. Excelentes socios. Y hay quienes dicen que Bolivia no lo sería tanto. Y va a haber gabinete binacional y hubo algunas, incluso declaraciones de congresistas de lo que podríamos llamar la derecha, el ala más derecha, diciendo, y al final, por supuesto, han dado todo el permiso y todo, pero ¿cómo ve esa relación bilateral? Yo he sido embajador muy honrosamente 5 años en Bolivia. Fui convocado, tras ser embajador en Canadá, a asumir Bolivia. Y pasé una vivencia y una experiencia extraordinaria. Es un país maravilloso, pero digamos que es un régimen con lo su importante es fortalecer esas vinculaciones. Ha ido una embajadora política, la ingeniera Corina Palacios, quien me acompañó cuando fui encargado de asumir la representación del gobierno para la transferencia en la etapa de transición, y una dama muy preparada, que es la secretaria general era la secretaria de Relaciones Internacionales del partido de gobierno. Y me pareció una dama inteligente, competente, capaz. Ya fue otorgado, ya asumió su cargo. Va a estar con nosotros en La Paz el 30 de este mes. Hay mucho que hacer en Bolivia. Es una de las comisiones binacionales, de los gabinetes binacionales más importantes para el país.
porque, en fin, no voy a decir que son los hermanos siameses, como decía Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Perú y Bolivia que se miraban frente al espejo del lago Titicaca, sino comercialmente es un socio importantísimo, financieramente el Perú tiene bancos acreditados trabajando ahí, empresas, industrias peruanas exitosas, Leche Gloria, hay una interrelación económica de primer nivel. Ahora, usted tiene, algunos puntos bastante importantes en la agenda. Uno es el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza. Eso va a ser próximamente en Sandia, en la parte baja de Puno. Ya. Es el Consejo Nacional de Fronteras. Nosotros lo presidimos. Modestamente yo tengo la responsabilidad de presidirlo. Nosotros trabajamos. La Cancillería es el exterior, pero internamente tenemos 12 oficinas descentralizadas que originalmente estaban en las regiones que están en zona fronteriza. Ya varias regiones, Ayacucho, Apurímac nos han podido repatriar a sus lugares de origen, a sus países de origen, a cerca de 50.000 extranjeros que quedaron varados con una gran eficiencia. Se encargaron nuestras oficinas descentralizadas. Pues esto es para trabajar en integración fronteriza. Y luego de Bolivia viene Colombia, y de luego de Colombia está previsto que sea Chile. Habrá encuentro con Brasil, inédito, primera vez, se va a llevar a cabo. Fue a propuestas del propio presidente que me preguntó, hay gabinete binacional con Ecuador, con Colombia. ¿No me ha citado usted Brasil? Entonces le dije, tiene razón. Hice gestión y le dije, sí, en efecto, no está. Hay que tener relaciones con Brasil. He estado en varias poblaciones fronterizas y tenemos que fortalecer la vinculación con Brasil. Hay esta conferencia ministerial sobre migración también en Colombia. Ya se llevó a cabo, acaba de culminar, que es un fenómeno que tenemos que atender. El tema Venezuela es la preocupación inicial. O sea, Colombia es el primer lugar y el Perú el segundo. Haití es vigencia plena de derechos humanos y una concertación de esfuerzos. Ha habido muchos eventos separados. Esta iniciativa de parte de Colombia, de la vicepresidenta y canciller, una convocatoria estupendamente bien concebida para armonizar políticas con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y de la Organización Mundial para las Migraciones, la Organización Internacional de las Migraciones, de la OMI. Pero a su vez con un apoyo norteamericano que viene muy positivo para poder financiar Banco Mundial, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento, para poder financiar la proporcionalidad de lo que se asigna a Latinoamérica. Este fenómeno nuestro es el fenómeno de mayores dimensiones por la envergadura y el volumen que se produce tras la Segunda Guerra Mundial, hace 70 y tantos años. Entonces, tenemos que armonizarnos, cohesionarnos y ser efectivos para resolver, que fue uno de los motivos para el inicio, para la restauración para la elevación a embajadores, que le preocupó al inicio de esta grata conversación, Enrique, para poder solucionar y poder resolver toda esta situación, ¿no? Para terminar también la visita del señor Borrell de la Comisión Europea. El Alto Comisionado de Relaciones Exteriores y Seguridad de la Unión Europea. Es el vicepresidente de toda la organización, ex canciller de España, con proyectos de envergadura para asistencia en lucha anti-COVID, cooperación internacional y un nivel de consultas de muy alta jerarquía. Borrell ha establecido una buena vinculación amical con el presidente Castillo. Para terminar ahora sí, el tema de la política antidrogas, ¿cómo se está planteando a nivel de cooperación internacional? ¿Cuáles son las líneas que se van a...? Bueno, no me compete exclusivamente a mi sector, esto es de vida, que estén a su cargo interior. Nosotros tenemos tratados internacionales a los cuales adherimos y el Perú siempre tendrá una condena al tráfico ilícito de drogas. Y ahí estamos y yo creo que es muy importante. Y es muy importante tenerlo con una claridad, ¿no? Eso daña, es un flagelo que daña a la humanidad. La producción de drogas, ¿no? Daña a la humanidad. La hoja cultural está reconocida también por Naciones Unidas, tiene otra dimensión, es otra característica.
unas pocas hectáreas en realidad. Ahora, el lunes, canciller, ustedes van a acudir al Congreso, además, para tener el voto de confianza. Me imagino, yo me quedo con dos palabras suyas ahora, abuenarse, está muy bien eso, me gusta mucho. Es muy alto peruano. Exactamente, no, hay que abuenarse y armonizarse. Evidentemente, la primera ministra representa una armonización que no representaba su predecesor. ¿Cómo esperan lo que va a ocurrir el lunes en el Congreso? Con el liderazgo del presidente Castillo, que sabe conducir su gabinete, con la presidencia de la premier, que es una dama muy afable, muy hábil en todos sus enfoques, con una base, ha sido presidente del Congreso en una etapa de transición muy compleja y lo hace muy acertada y muy hábilmente, con mucho talento, ¿no? Y muestra, a pesar de ser una dama muy joven, ¿no? Lo hace muy hábilmente y con gran talento. Yo confío en que va a haber sensatez. Nuestra patria, no voy a evocar cansinamente lo de Bicentenario, no podemos seguir con estos conflictos permanentes. Tenemos, por supuesto, y el Perú ha sabido remontar crisis. Quiero recordar algo de Carmen McEvoy, que dice: el Perú siempre está al filo, ¿no?, del precipicio. Y se complementa diciendo: pero los apus de los Andes jalan al Perú a veces de ese precipicio y se vuelve a centrar. Yo creo que si algo puedo señalar, hay que volver a esa ecuanimidad, a esa convivencia pacífica, recordando que es la única forma, teniendo presente que es la única forma de salir adelante. Sensatez, meramente sensatez. Y eso es lo que yo espero que prime el día lunes. El martes yo estaré a las 3 de la tarde en la Comisión de Relaciones Exteriores para volcar, ¿no?, lo que, en fin, vengo trabajando, que es mi visión de toda esta problemática sobre la cual me he solicitado, que ellos me puedan interrogar. Y estaremos muy pendientes entonces y eso es parte de la visita. Fiscalización del equilibrio de poderes, porque es el órgano que me puede fiscalizar. Naturalmente la opinión pública. Pero al órgano que le toca es al Congreso en ese caso, y usted es el que ha solicitado la visita para explicar esta situación. Y soy respetuoso de esa concurrencia, y será mi cuarta vez en ir a esa comisión. Embajador Óscar Maurtua, gracias por estar con nosotros. Un gusto que nos haya brindado además la primera entrevista en esta nueva etapa. Muchas gracias. Gracias y suerte en su gestión. Gracias suerte a Canal 7. En su gestión. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. Saludamos al magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Por supuesto, tenemos temas importantes que conversar. Buenas noches, doctor Espinosa Saldaña. Pero antes yo quiero de todas maneras comentar, desearle, por supuesto, una pronta mejoría, pero hacer eco de un comentario que usted ha hecho en redes sociales. Usted, creo que no soy infidente en este caso, está esperando un trasplante al pulmón, sufre de una fibrosis pulmonar. Y ha hecho un comentario que realmente es muy importante, que es el de la necesidad de extender, propagar la cultura de donación de órganos en el país, donde lamentablemente estamos a la cola de la región y del mundo probablemente, y usted mismo está experimentando esta situación. Quería de todas maneras compartir esa reflexión. Doctor Espinosa Saldaña, buenas noches. Como siempre, Enrique, muy agradecido, y como hablábamos de primeras entrevistas, es la primera entrevista que concedo a un canal de televisión, y no puede hacer otra cosa que a ti, a tu sintonizado programa. Sí, yo tengo una fibrosis pulmonar que ha tendido a agravarse, y la salida única para poder revertirla es un trasplante. He tenido que internarme de emergencia para hacerme todas las pruebas que esto reclama. Y bueno, ahora habrá una junta médica en el Almenara, que es el único lugar del país
donde se hace trasplante de pulmones y que, por cierto, en sus instalaciones médicas no tiene nada que envidiarle al mejor hospital norteamericano. Pero sí, lo que tú dices es cierto en la otra parte. A diferencia de una convicción que hay en otros países de donar o de una obligación, que es el caso español, por ejemplo, muy o convicción que hay en otros países asentada por la ley. Si yo no digo, se supone que entonces estoy donando. El caso argentino, nosotros no tenemos ni convicción a la buena ni convicción dada por la ley. Somos uno de los países con más bajo índice de donación de órganos. ¿Y sabes qué es lo más duro de esto, Enrique? Que hay mucha gente que espera meses, años, e incluso puede fallecer, y los doctores, que son de primera línea, no tienen nada que hacer. Ni las enfermeras, ni los técnicos. Es que si no está el órgano, o el órgano adecuado, no pueden donar. Entonces, yo creo que es un acto de, independientemente de la coyuntura que entonces me toca vivir en este momento, un acto de solidaridad que deberíamos tener entre todos los peruanos, sin diferencia alguna, es, pues, poner a disposición nuestros órganos para que sean útiles a otras personas que vengan. ¿Qué duda cabe? Una sociedad que se precia, además de ser solidaria, no puede llamarse así con los índices subterráneos, en realidad, que tenemos de donación de órganos. Pero curiosamente muy solidaria en muchos aspectos, pero en este no estoy, ya me he involucrado en el tema, me convertí en una suerte de activista en el tema. Estoy investigando, hay múltiples consideraciones, ya te quitaría todo el tiempo de la entrevista, pero se ha asentado una comprensión de que donar no, y más bien tenemos que pasar a lo contrario. Pero algo que juega, por supuesto, a favor suyo y que estoy seguro que va a ser crucial para su recuperación, es que usted siempre está en la cancha. Y entonces lo comentábamos más temprano por WhatsApp, y eso está muy bien. Y por supuesto queríamos preguntarle sobre esta demanda de inconstitucionalidad por cuestión de confianza que ha presentado finalmente el Ejecutivo. Antes hemos hablado y usted nos dijo, claramente lo recuerdo, esto va a terminar el Tribunal Constitucional. Pues bien, va a terminar el Tribunal Constitucional. ¿Qué curso es el que va a seguir ahora esta demanda? ¿Cuánto tiempo podría tomar? ¿Qué referencias ya están planteadas en el trabajo del Tribunal Constitucional sobre lo que es esta herramienta para el Ejecutivo de la cuestión de confianza? Vamos rápido porque el tiempo es corto. En primer lugar, como ha llegado un día viernes y nosotros tenemos en pleno, en sala, tenemos otras sesiones, pero en pleno solo los martes y los jueves, el martes próximo lo que se va a hacer es designar a la ponente o al ponente del caso, o sea, al que va a preparar la propuesta de sentencia que de repente no es aceptada por el resto. Y se ven las cuestiones de admisibilidad, cuestiones formales. Casi siempre todas las demandas de casos de este nivel no hay mayor problema formal, y entonces de inmediato se manda el caso que ha presentado el gobierno al Congreso y se le da un plazo. Ahí está el problema para mí siempre, lo repito, Enrique, lo repito a tus amigos que nos sintonizan y amigas que nos sintonizan, 30 días hábiles, es muy grande el plazo, son 40, 45 días calendario, y si bien la reflexión es buena, a veces los problemas políticos en nuestro país, oiga, nosotros el año pasado hemos tenido 3 presidentes en una semana. Así es. Entonces, a veces la dinámica política nuestra reclamaría una respuesta más rápida, pero bueno, es lo que está previsto por ley, y si nosotros resolvemos antes, nos meten a la cárcel por prevaricato. Entonces, responde el Congreso, se notifica, o sea, se comunica tanto al gobierno como a
todas las personas que han presentado lo que se llama pedidos de ser amicus curiae, o sea, amigos de los jueces, expertos, ya sean personas o instituciones, para ayudar a mejor resolver, se convoca la audiencia y al día siguiente de la audiencia nos reunimos. Y si hay suerte, se consigue un pronunciamiento. Y si no, se sigue discutiendo. Ahora, no va a ser tan fácil la cosa como en otras ocasiones, porque la ley reclama 5 votos conformes para declarar una norma inconstitucional, y ahora no somos 7, somos 6. Claro. Entonces, ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Ahora, tú me preguntabas qué antecedentes hay. En realidad, nosotros hemos dicho ya, por unanimidad, entonces en su momento, y con la misma composición, o sea, los mismos que estamos ahora, hemos dicho que la cuestión de confianza cuando se creó en Inglaterra, cuando se trajo aquí el diario de Debates, lo plantea el padre de la congresista Patricia Chirinos, Enrique Chirinos Soto. Así es. Entonces, con una idea... Por cualquier circunstancia, dijo Enrique Chirinos Soto. Para cualquier circunstancia, porque la idea era que como pasa en Inglaterra también, que un gobierno a veces tiene medidas incómodas, impopulares o de difícil aceptación, y lo que tiene es que presionar a tener el respaldo del Congreso, y no solamente de las otras bancadas, sino la bancada propia, que a veces pues tiene dudas, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la cuestión de confianza. Ahora, nos presentan una ley, entonces, y primera cuestión, a ver, ¿realmente pueden plantearse límites a la cuestión de confianza? Segundo, el mecanismo para aprobar la cuestión de confianza es estos límites a la cuestión de confianza, si es que se consideran válidos, es el mecanismo de una ley interpretativa primero o ley de desarrollo constitucional después, o es el de una reforma constitucional. Entonces, ahí es donde me tengo que quedar, porque justamente eso es lo que tenemos que resolver. Ya resolvimos en su momento. Bueno, habrá que ver si en la nueva coyuntura hay elementos que convencen a los votos que se emitieron por unanimidad, o la cosa queda como está. Además, hay dos cosas, sí creo, que se trae el nuevo proyecto que hay que mirar con cuidado. Una, que es meter de contrabando, decir que lo que resuelve el Congreso no lo revisa nadie, que en un país donde el que tiene la opinión de cierre sobre la constitucionalidad de las leyes es el Tribunal Constitucional. Yo creo que allí vamos a ver consenso en que habría que por lo menos matizar esa afirmación del Congreso. Y otra es sobre los pronunciamientos sobre las cuestiones de confianza fácticas o deducidas sin ser planteadas. Recuerdo que también el tribunal tiene, no por unanimidad, sino por una mayoría, y una mayoría que ahora puede cambiar porque fue 4-3, y uno de los 4 fue el fallecido colega y amigo Carlos Ramos, que dijimos, a ver, y no lo inventamos nosotros, está en el derecho comparado, solo que a veces hay gente que no ve lo que no quiere ver. En primer lugar, ¿qué pasa si yo planteo una cuestión de confianza y me la aguantan 2 años? Claro. ¿Espero o debo entender que me la están denegando? ¿Qué pasa si yo planteo una cuestión de confianza y entonces me dicen sí, pero hacen exactamente lo contrario a lo que plantea la cuestión de confianza y después me la aprueban? Bien. ¿Puedo aceptar esa situación? Entonces, nosotros nos pronunciamos en su momento sobre eso, y habrá que ver si con la falta de cargos hay algún cambio en ese criterio o no. O sea, el tema promete, pero no es el único, y con esto termino. Enrique, no es el único. Está pendiente el caso del
nuevo Código Procesal Constitucional, en la cuarta legislatura, que barrería con un montón de normas, entre ellas la de el control disciplinario de Contraloría y algunos casos de carácter tributario que pueden hacer temblar a más de uno, ¿no? Importantísimas decisiones entonces que tiene que resolver todavía el Tribunal Constitucional por estos días. Como siempre, muchas gracias, Eloy Espinosa Saldaña. Reiterarle los deseos y la seguridad de su pronta recuperación. Estamos seguros que así será. Gracias por estar con nosotros. Te quiero robar 30 segundos. Sí, por favor. Después de lo visto, no esperemos que nos suceda o que le ocurre a alguien cerca. Donemos órganos. Sin duda. Nada más que decir. Nos sumamos a ese pedido, a ese urgente pedido. Como decimos, es un requisito de humanidad para cualquier sociedad. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa. Seguimos, porque estamos con Raúl Molina, experto en temas de descentralización, ex viceministro de Gobernanza, con quien conversamos en su momento y en ese cargo en muchas ocasiones, como sabemos, una coyuntura en la cual los conflictos sociales vuelven a arreciar en el país. Son 9 zonas con medidas de fuerza en simultáneo en el país. El Ejecutivo, sin embargo, ha anunciado una instalación de mesa de trabajo con cocaleros de Puno. Esa es una buena noticia relativa, pero se han abierto todos estos frentes y uno se pregunta qué tanta prestancia es la que tiene el Ejecutivo para enfrentarlos. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches a ti y a tu audiencia. Bueno, ¿cómo observa esta nueva temporada de conflictos sociales? Yo creo que es una combinación de varias cosas, ¿no? O sea, las expectativas que se han creado en nuestra población, sobre todo rural y de las zonas más apartadas frente al gobierno del presidente Castillo, el que la Secretaría de Diálogo y Gestión Social de la PCM está sin secretario designado desde que salió el presidente Sagasti, ahora está encargada al secretario de Descentralización, que tiene que ocuparse de ambas cosas, y eso debilita la capacidad de respuesta en los procesos de diálogo, y que nuestra población siempre sabe que ante un Estado que dificultosamente la oye, la mejor manera de hacerlo voltear es presionar con alguna medida de fuerza para poder jalar a autoridades con capacidad de decisión hacia ellos, ¿no? Es una práctica que se ha vuelto perniciosa, pero es una práctica que responde a la muy poca capacidad de cumplimiento del Estado peruano, ¿no? En el caso, es muy importante esta tingencia que usted hace sobre la designación pendiente. Vemos por lo menos que la señora Vázquez tiene, digamos, más juego, ¿no? Y lo hemos visto con los cocaleros, pero es evidente que eso tiene que ir ya hacia el organigrama y hacia un trabajo, digamos, cotidiano. ¿Qué particularidad observa? Claro, o sea, Sí. La presidenta del Consejo de Ministros tiene muchas habilidades que las mostró cuando fue presidenta del Congreso para gestionar el diálogo, pero ella no puede estar atendiendo directamente los conflictos. Ella debe ser un piso superior una vez que se han recorrido los pisos inferiores, y ahí es clave el nombramiento del secretario de diálogo. De los 3 cargos que tiene abajo, solo hay uno designado, y después hay que fortalecer la presencia del viceministro de Gobernanza para proteger a la Premier, ¿no? Qué duda cabe. Súper importante lo que usted señala. Quería preguntarle si ve ya en estos minutos mejor dicho, qué particularidades ve en este paro cocalero que tanta complejidad tiene. Por supuesto, hubo ciertas expectativas seguramente desatadas incluso por algunos actores del propio gobierno. Y claro, esto es en Puno, esto está cercano a Bolivia, ha complicado mucho la situación en Madre de Dios. ¿Qué particularidad observa en esta ocasión? A ver, esa es una zona muy compleja, es una zona muy alejada de los centros urbanos principales, con muchas carencias, principalmente población migrante de zonas altas puneñas. Está en el borde del Parque Nacional Baguaja-Sonene. Muchos de los cultivos de coca que hay en esa zona están dentro de la zona de amortiguamiento del parque. Justo antes de que inicie la pandemia, en febrero del 2020, yo presidí una comisión con 2 viceministros más y el jefe de Debida. Fuimos a Puno a reunirnos con esos mismos cocaleros, porque si recordarás, en ese momento había habido también un paro
cuando el CORA comenzó la erradicación. Se está repitiendo la misma situación con el paréntesis en medio de la pandemia. Y lo que se les dijo a ellos en esa ocasión, y hay que repetírselos, es que lo que es inadmisible es que cultiven coca dentro de la zona de amortiguamiento del parque. Y eso no se puede negociar y hay que erradicarlo. Lamentablemente la gente en su desesperación por buscar una forma de vida y de sostener sus necesidades se ha ido metiendo dentro del parque y ese proceso es creciente y hay que detenerlo. Y después hay que poco a poco ir erradicando, no solo en Sangabán, o sea, ahora están protestando ellos, pero en el Perú hay 120.000, se producen 120.000 toneladas anuales de hoja de coca, si no son más, en muchas zonas del país. Lo que pasa es que esta zona del norte de Puno tiene la particularidad que es una zona, como digo, muy alejada, está el eje de la interoceánica, pero no hay caminos vecinales, son muy precarios, y la mayor parte de esa coca se contrabandea a Bolivia, donde el precio de la hoja es mucho más alto que en Perú. Entonces, mientras que a esa gente, a esos conciudadanos, no se les ofrezcan mejores alternativas de desarrollo y el Estado no cumpla con ellos, va a seguir habiendo riesgos crecientes que se dediquen a actividades ilegales o informales. Entonces, la mesa de diálogo que va a empezar la primera ministra no va a ser un proceso fácil, porque ellos van a estar bastante intolerantes contra la erradicación. Lo primero que tienen que entender, y así se les dijo en febrero del 2020, es no es negociable lo que está dentro del parque. Lo que está fuera del parque va a haber que ir erradicando poco a poco, pero tenemos que reforzar la política integral de lucha contra las drogas porque el 90% de la hoja de coca que se produce en el Perú va a narcotráfico y en algún momento el Perú tiene que acabar con eso. Nosotros erradicamos muchísimo menos que en Colombia y tenemos una superficie de coca que sigue creciendo todos los años. Y que en la pandemia se ha disparado. Tenemos unos segundos más, señor Jackson, porque quería preguntarle por el tema Bambas, que hemos hablado varias veces del tema Bambas, pero ahora, bueno, se aplaca en un lado, ya más cercano al proyecto, ¿no? Vuelve a complicarse, son 7 distritos bloqueados. ¿Cómo hacer para desamarrar este paro que es realmente complejo y con más de una manifestación, Raúl? Enrique, así como en Sangabán se está volviendo a repetir la situación que dejamos en febrero del 2020, en Las Bambas se está volviendo la misma agenda que dejamos cuando se interrumpió la mesa provincial que se creó en Las Bambas con 9 subgrupos de trabajo y que con todas las dificultades de un diálogo difícil estuvo operando desde que llegó Salvador del Solar en abril del 2019 hasta febrero o marzo del 2020 cuando empezó la pandemia. Y fuimos avanzando poco a poco. ¿Qué están pidiendo? Que se vuelva a poner en práctica la prioridad Chalhuahuacho que se estableció en 2015 y que generó aquel plan de inversiones cuando el expresidente Vizcarra, siendo vicepresidente, fue a la zona de Chalhuahuacho. Que se terminen las obras que están ahí en proceso de ejecución. Que se vuelva a restituir la Mesa de Justicia y Derechos Humanos que tiene que ver con las denuncias penales por las tomas de carreteras. En realidad lo que están pidiendo es que se vuelva a instalar el proceso de diálogo que teníamos vigente en Cotabambas y que debemos reemprender, porque cuando el premier Bellido llegó a un acuerdo con Chumbivilcas, esa misma noche el gobernador de Apurímac salió en la televisión a decir ¿por qué le van a dar esas ventajas a Chumbivilcas y no se las dan a Cotabambas? Entonces, esto es una reacción de la provincia de Cotabambas, donde está la mina de Las Bambas, para que se les vuelva a prestar atención como la que tuvieron antes de la pandemia. Entonces, lo que necesitamos es volver a relanzar la política de gestión de conflictos del Poder Ejecutivo en todos los lugares. En la selva, también en Loreto tenemos 3 sitios de producción petrolera parados y uno bajo amenaza. Entonces, y esa política de gestión de conflictos tiene que estar asociada a una política efectiva de desarrollo en los territorios ligados a extractivas, porque si no el asunto no tiene solución. Perfecto. La mesa de diálogo por sí misma, si el Estado no tiene capacidad de ofrecer respuestas concretas a la gente, el conflicto va a seguir y se comienzan a estirar como si fueran un chicle. Y eso no le interesa ni a los ciudadanos que están en conflicto ni a las autoridades del Poder Ejecutivo. Clarísimas advertencias, como siempre. Le agradezco, Raúl Molina, sumamente interesante. Ojalá escuchen donde tienen que escuchar. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. Bueno, cerramos.
cerramos pues esta semana de cara a cara con una entrevista exclusiva con el canciller Óscar Maurtua. Tuvimos hace poco también la entrevista exclusiva con con la presidenta del Consejo de Ministros. Reiterar siempre y recordar la opción noticiosa, plural y democrática que representa TV Perú. Sigan ustedes con nuestra programación, sigan con Lucho Trizano, que está solano en Pared. Nos vemos el lunes. Adiós.